Bienvenidos a nuestro espacio de análisis sobre la actualidad mundial aquí en Cuba Visión Internacional. Los jefes de Estado de las llamadas 7 democracias más desarrolladas del planeta, el G7, se reúnen nuevamente, esta vez en la pequeña localidad de Borgo Etnasia, antiguo pueblo situado a orillas del mar Adriático en la región de Apulia, el llamado tacón de la bota italiana por la figura que conforma el trazado geográfico del país en los mapas. Aunque los temas sobre inflación, déficit fiscal, deuda interna, ralentización económica centralizan el debate de dichas potencias económicas, la agenda de la cumbre incluye también las medidas coercitivas contra China y Rusia, el apoyo a Ucrania y la inteligencia artificial, tema este último propuesto precisamente por el país anfitrión. Para valorar con mirada 2020 este tema, contamos hoy con la presencia en nuestro programa de la doctora Gladys Hernández del Centro de Investigaciones de la Economía Mundial. Acompáñenos. Un enorme placer, como siempre, contar con usted acá, profesora doctora Gladys Hernández. Y por supuesto para temas que a veces son engorrosos generalmente para todos, pero no dejan de ser muy importantes abordarlo y por eso hemos querido que usted nos acompañe. Primero que todo, me gustaría, profesora, que nos diera una breve caracterización sobre la situación de los miembros del G7 que participan en estos momentos en la cumbre. Bueno, los colegas deben recordar, y el pueblo en general, que esta institución es una institución que se fundó en el año 1973 y que hoy tiene como miembro a 7 de los países desarrollados más importantes de nuestro planeta. Ellos le llaman las democracias más desarrolladas. Sí, digamos que profundizando un poquito más, esos 7 países representan el 65% del Producto Interno Bruto global, pero apenas el 10% de la población. Entonces estábamos buscando algunos elementos interesantes, por ejemplo, son 7 de las 10 economías más importantes del mundo, son los 7 de los 10 países donantes más importantes a escala global y los 7 de los 15 países con mayor riqueza per cápita. O sea que estamos hablando de países que constituyen potencias económicas, que deberían tener un tratamiento un poquito más igualitario hacia el resto del mundo. De la comunidad Pero internacional. estas cumbres normalmente tienen un objetivo muy específico, que es que ellos coordinen sus políticas, tanto desde el punto de vista geoestratégico como desde el punto de vista socioeconómico. Y sobre todo teniendo en cuenta los problemas que hoy confronta la humanidad, pues estamos en presencia de una cumbre donde deben tratarse temas muy importantes para estos países. Hay una agenda propuesta y lógicamente se abordan estos temas desde la óptica de los intereses de estos países. No por gusto mencioné los datos, nos parece que es realmente muy importante. Diversos analistas alertan, profesora, sobre lo que consideran en estos momentos que es el centro de los temores que tienen los jefes de estos países que integran el G7, la preocupante situación en materia contable y financiera. Y anoté 2 frases en específico por acá que quiero compartir con usted, me llamaron poderosamente la atención. El déficit y la deuda traen por la calle de la amargura al club refiriéndose al G7. Y la otra, la deuda es sin duda el elefante en la habitación del G7. Muy llamativas las 2 frases. ¿Cuál es su valoración sobre esas aseveraciones? ¿Qué consecuencias puede ocasionar la falta de acción y de armonía entre esos miembros del G7 para reajustar sus cuentas públicas, esas obligaciones de pagos que tienen y sobre todo lograr la disciplina fiscal? Para llegar a esta cumbre, ellos han estado ya desarrollando una serie de actividades. El primer elemento tiene que ver con la reunión que se celebró ahora precisamente alrededor del 24-25 de mayo, también en Italia, en la ciudad de Stresa, que fue donde se pusieron de acuerdo los ministros de Finanzas y gobernadores de los bancos centrales del G7. Sí, que ha sido previo a esta cumbre. Exacto. Y en ese contexto se debatieron, por supuesto, los esfuerzos que han estado desarrollando para tratar de sincronizar tanto sus economías como las tasas de interés. Y recordamos que ese es un tema importante.
el tema de la deuda está directamente vinculado con el incremento sustancial de la deuda global a escala mundial, pero por supuesto son estas economías las que hoy detentan la mayor deuda a escala mundial. Y específicamente, si la deuda global, digamos, es aproximadamente 313 billones de dólares para finales del 2023, lo que representa el triple del Producto Interno Bruto Global, en el caso específico de alguna de estas economías, la deuda realmente es impresionante. ¿Algún ejemplo? Tenemos el caso, por ejemplo, de Japón, donde con 9,2 billones esa deuda le representa el 263% de su PIB. Tenemos el caso de Estados Unidos, donde con casi 35 billones de dólares representa el 124% de su PIB. Tenemos el caso de Alemania, que es muy interesante porque desde el punto de vista de los parámetros que establece el Acuerdo de Maastricht, está todavía por debajo del 60% del PIB, pero su deuda ya tiene el 59,8%. Y así consecuentemente. O sea, es muy interesante cómo todos estos fenómenos implican un costo enorme para estas economías y su impacto desde el punto de vista internacional, porque está claro que estos países que en algunos casos detentan la emisión de las divisas más importantes a escala global, están rigiendo sus economías con unas políticas monetario-financieras, como puede ser el de las elevadas tasas de interés, que presiona la recuperación. Cuando usted mantiene tasas de interés elevadas, automáticamente usted estimula el ahorro, pero no la recuperación. No la recuperación. Y bueno, tenemos que recordar, porque es realmente relevante, que si usted quiere recuperarse económicamente, no puede estimular el ahorro. Usted necesita que haya una cierta flexibilidad con los créditos para que las empresas puedan tener acceso a financiamiento. Por tanto, hoy, tanto el tema de la deuda como el tema del déficit fiscal, como el tema de la inflación que no ha cedido, e incluso los expertos hoy hablan de que se esperaba que en la misma medida que la inflación tendiera a reducirse en estas economías, hubiese un tratamiento diferente para las tasas de interés. Eso no ha ocurrido. O sea, hoy tenemos una inflación que se mantiene presente, en algunos países disminuye ligeramente, pero existe otro fenómeno que es el fenómeno de la inflación subyacente que se mantiene elevada. Por ejemplo, en los casos de los países europeos, miembros del G7, tenemos una situación en la cual la inflación está por encima del 2%, que es el límite que establece Maastricht para estos países. En el caso de Estados Unidos también hay una inflación que supera el límite que ha sido establecido y así consecuentemente. O sea, hay un planteo que combina deuda, déficit fiscal e inflación. Y altas tasas de interés, muy importante ese elemento. Y en ese contexto, el Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, está hablando que la espiral de la deuda continúa. Y esto, por supuesto, presiona la recuperación, pero también presiona el hecho que las divisas se aprecian. Y si usted es rector en la economía mundial, como es el caso de estas economías que estamos analizando, y sus monedas se aprecian, automáticamente la deuda del resto del mundo, cuya mayor parte está avalada con esas divisas, pues automáticamente se incrementa también. O sea que ese fenómeno, en el caso de los países desarrollados, tiene un impacto directo en las deudas del mundo subdesarrollado. Hoy hay 69 países en condiciones graves para asumir su pago e incluso frente a una posible crisis de la deuda. Si el Fondo Monetario Internacional ratifica que para el 2029 ese volumen de deuda global, específicamente en el caso del G7, tiende a crecer, pues automáticamente estamos casi que diciendo que la crisis de la deuda se mantendrá. Y se va a extender incluso sobre todos esos países que están... Y el tema de la política monetaria y de la inflación pueden ser temas que vamos a estar presenciando durante otros años. Por tanto, sí está claro. Y en el caso del déficit fiscal, el Fondo Monetario Internacional está hablando de que debe ser alrededor del 4,5% para el 2029. O sea que también superaría.
Hay un caso muy interesante que es el caso de los Estados Unidos. El déficit fiscal supera su 3% desde el 2015 y su deuda sobrepasa el 100% desde el 2016. Y lógicamente, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de una de las economías más importantes a escala global. Si esa es la perspectiva financiera, pues está claro que esos vaticinios del Fondo Monetario Internacional pueden ser ciertos en el tiempo. Y se agravará toda la situación. Bueno, profesora, muy interesante todo lo que nos ha transmitido acá, pero nos quedan interrogantes para usted. Ahora le propongo irnos a una pausa, estar atentos al comentario que nos tiene preparado nuestra colega Adiané Sayé, y a regreso volvemos acá con la profesora doctora Gladys Hernández. Saludos amigos de Mundo 2020, soy Adiané Sayé y les estaré acompañando por acá ocasionalmente. Hoy hablamos en el programa sobre el G7 y es buen momento para repasar qué sucedió en la pasada cumbre que generó mucha controversia, desde la ciudad seleccionada para su realización, los temas tratados, hasta los acuerdos que en 66 párrafos tomaron los líderes de las denominadas democracias más industrializadas del planeta. Recordemos que el sitio seleccionado para la reunión de 2023 fue la ciudad de Hiroshima en Japón. Un escrito de la publicación izquierdista Tricontinental titulado "El G7 debiera cerrarse de una vez" se refiere a que los supuestos llamamientos a que Estados Unidos se disculpara por lanzar una bomba atómica sobre una población civil en 1945 estuvieron dados por la reticencia del presidente Joseph Biden cuando visitaron el Memorial de la Paz de Hiroshima. Esto porque en el marco de la cumbre, el texto luego aseguraba que una disculpa contradiría la decisión de Estados Unidos de mantener una presencia militar a lo largo de la costa asiática del Océano Pacífico y utilizar esa fuerza militar para amenazar a China. Precisamente este texto del diario español El País, titulado "China en el centro del G7", señala la importancia que las naciones del grupo le confieren al gigante asiático, pues el Indo-Pacífico ha ido atrayendo el foco geopolítico en la última década y es la región donde el grupo centrará sus esfuerzos para mantener el status quo. No es casual tampoco que los miembros del G7 repitan ahora en Apulia algunos de los temas tratados el pasado año, como por ejemplo fue la inteligencia artificial, la economía mundial, las finanzas y el desarrollo sostenible y, por supuesto, el tema de la guerra en Ucrania. Desde luego, la cuestión de apoyar a Kiev con ayuda militar mientras aumenta la presión sobre Rusia y China tuvo una atención sobrecogedora en mayo pasado. Precisamente un texto del Centro de Investigaciones de Política Internacional de Cuba recoge que el desarme nuclear bajo la manipulación del simbolismo representado en la ciudad sede del evento estuvo abordado en 2023 desde un evidente doble rasero. Este análisis explica también que más allá de proponer soluciones efectivas ante los problemas globales, la cumbre evidenció falta de compromiso real en promover un desarrollo equitativo para todos los países. Y es que en esencia las declaraciones de Hiroshima buscaron contener el ascenso de China y Rusia en el balance de las fuerzas globales para perpetuar un orden internacional que resulte funcional a los intereses hegemónicos occidentales. ¿Es el encuentro en Apulia más de lo mismo? ¿O intentará el G7 abogar, como dijo la primera ministra italiana, porque el sur del mundo sea centro y llevar al sur a los grandes del planeta? ¿Tendrán espacio en sus apretadas agendas los líderes de las supuestas 7 democracias del mundo para hablar sobre la guerra en Palestina? ¿Cuánto podrán influir las decisiones del bloque para la actual situación en Ucrania? Las preguntas, Mejía, Gladys, están sobre el tablero. Sí, gracias, Adiané, muy amable por transmitirnos tu comentario acá en Mundo 2020. Profesora, como hemos escuchado de Adiané, aprovecho un elemento muy importante transmitido por ella en su comentario y es el siguiente: China en el centro del G7. El propio bloque apuntó en un comunicado emitido en mayo del pasado año que sería de interés mundial una China en crecimiento que se rija por las reglas internacionales. Y yo le pregunto a usted, ¿cuáles reglas? ¿Las que consideran desde el G7? ¿Por qué China les preocupa tanto?
Bueno, tendríamos que un poquito recordar cuál es la esencia de esta confrontación y de estas demandas por parte de estos 7 países. Y no solo estos 7 países, muchos países desarrollados que no forman parte del G7 también en estos momentos tienen determinadas exigencias hacia China. Bien, en primer lugar tendríamos que decir que históricamente esa relación, ese binomio China-Occidente ha sido un proceso complejo. En tanto y cuanto China no ha representado un peligro desde el punto de vista de la competencia internacional y desde el punto de vista de los desarrollos socioeconómicos presentes en el mundo, cuando todavía Occidente podía darse el lujo de imponerle determinadas actitudes a China, pues lógicamente no preocupaba tanto. Pero en la misma medida que esa situación ha pasado a tener otro desenvolvimiento, que China ya hoy es la segunda economía a escala global, el primer país exportador, primer país importador, pero no solo eso, sino que ha hecho una transición en su modelo económico, de un modelo económico sustentado en una mano de obra relativamente barata a otra basado en una mano calificada y donde los salarios comienzan a crecer, convirtiendo el mercado chino en un elemento de consumo importante a escala global, está claro que ya la competencia se ve desde otras aristas. Y si a esto le sumamos las nuevas tendencias actuales que se observan en Occidente con relación a la defensa de sus intereses por encima del resto de los intereses, pues lógicamente China ahora es mucho más atacada desde el punto de vista de las denominadas prácticas comerciales negativas, desde el punto de vista de los manejos, de la tasa de cambio con el yuan, en qué medida, todo esto. Lo cierto es que este proceso va creciendo. Y a esto hay que adicionarle la competencia de China en la esfera tecnológica. El hecho de que sea uno de los países con un mayor avance. No es que sea solo la segunda economía del mundo, es que en el plano tecnológico, que es el kit de todo el fenómeno moderno actual es la de mayores iniciativas, podríamos decir. Entonces, por ejemplo, ya ahora se maneja otro tipo de elementos que también son muy negativos. Por ejemplo, hablan de China como que está ofreciendo riesgos a las cadenas de valor de Occidente. Hablan de la sobreproducción de China como un peligro eminente. Es muy simpático todo lo que está ocurriendo si no fuera tan grave desde el punto de vista de los impactos globales que puede generar, porque el hecho de que China produzca no es analizado de la misma forma en que se analizaba la producción de Gran Bretaña en su época, o la explosión socioeconómica de la producción norteamericana, cómo permearon todos los mercados a escala mundial en el desarrollo de todo este proceso neoliberal para los cuales ellos fueron gestores. Entonces, en este contexto es muy interesante porque se recurre, lógicamente, a una serie de tensiones proteccionistas. O sea, recientemente acaban de adoptar una nueva ronda de aranceles, nada más y nada menos, por parte de Estados Unidos, que para el sector de aquellas tecnologías que permiten la transición a un nuevo desarrollo energético. O sea, de lo que tanto necesita el mundo necesita esa transición. Entonces, le acaban de subir los aranceles a las exportaciones chinas de vehículos electrónicos, baterías, chips, paneles solares. Y Europa aparentemente va a secundar esa política de Estados Unidos. Estamos hablando de una situación realmente penosa, porque o transitamos o no transitamos a un mundo más sostenible. En un contexto en el que hay un país que lleva más de 15 años desarrollando tecnologías en este sentido y que hoy permite, con un costo relativamente inferior al resto de los países del mundo, tener acceso a esas tecnologías. No vamos a pensar de que los países de los cuales hablamos no tengan esta tecnología ya. El tema es el acceso a esas tecnologías. ¿Cuál de los países subdesarrollados hoy puede acceder realmente con calidad y eficiencia a esas tecnologías occidentales? Muy pocos. Y sin embargo, constituye esa una esencia. Lo último que te voy a comentar en este sentido es la respuesta del Ministerio de Relaciones Exteriores de China. Muy importante. Que ante este tipo de proyecciones ha planteado que es una muestra del G7 de falsa unidad frente a una imaginaria amenaza de gran escala. O sea, las amenazas yo pudiera entender que se observen, pero que sean realmente amenazas. No.
Correcto. Y porque hay toda una historia anterior que habla de un esfuerzo extraordinario por realmente llegar a un desarrollo sostenible en el mundo. Y sobre todo en la crisis de cambio climático que vive es realmente muy contraproducente la lo que estamos observando, pero a tono con todas las tendencias estas que hemos estado comentando. Quiero hacerle pasar ahora a otro punto neurálgico dentro de esta cumbre, también muy llamativo, y es que dentro de los temas tiene el apoyo a Ucrania, incluida la posible utilización de los beneficios de los activos rusos congelados en Occidente por las sanciones que le han implementado para ayudar con esos intereses de los activos congelados a Kiev en su conflicto con Rusia. Un hecho sin precedentes. ¿Qué impacto podría tener si las medidas coercitivas contra Moscú siguen sin surtir efecto? ¿Por qué las potencias del G7 y el Occidente colectivo en general persisten en ellas? ¿Por qué? Y también, ¿por qué un punto especial de esta agenda de Apulia es Ucrania y sin embargo no abordan el genocidio israelí en Gaza? Bueno, realmente Zelensky ha sido invitado a la cumbre. Está presente. Está presente. Entonces, en este sentido, es muy importante recordar que como parte de esas sanciones a Rusia, una de las más importantes, yo considero, es precisamente esta, la congelación de los activos rusos en diferentes bancos. O sea, no es un solo país. Banco y ni un solo país. Y lógicamente, esto hay una suma de activos importantes, casi 300 mil millones de dólares, y en ese contexto se está hablando de manejar las ganancias de esos activos para apoyar el financiamiento de la guerra en Ucrania. Ellos se ponen de acuerdo sobre el fenómeno, pero todavía no toman un acuerdo final, porque realmente hay varias aristas importantes aquí. Está el tema de la violación del derecho internacional, está el tema de la violación del prestigio y de los acuerdos financieros establecidos. Y cuando tú hablas de consecuencias, una es esa. O sea, ¿en qué medida, si estos países son capaces de generar tal sanción, tal proceso y de violar principios éticos que conforman la confiabilidad financiera de las instituciones del sistema, porque son instituciones del sistema, no están atentando una vez más contra el propio sistema que ya lleva años analizando la transformación de su arquitectura financiera, monetaria internacional? O sea, es una violación. Está claro que es un contexto difícil, que hay una guerra de por medio, pero estas acciones tienen una repercusión desde el punto de vista del funcionamiento del sistema monetario financiero internacional, que pudiera generar una avalancha en el sentido de que países ya no confíen en esas instituciones. Porque le van a robar o congelar activos o robar intereses Si usted no ganados. está de acuerdo con esos países y con la política que esos países adoptan, entonces usted puede ser víctima de un proceso como este. Y eso es un impacto que no tiene reversibilidad. Porque una vez que se establece esa falta de confianza y se violan esos principios financieros de la misma forma que afectaron a Rusia para sacarlo del sistema SWIFT, de las transacciones financieras internacionales. Una vez que eso ocurre, puede ocurrir cualquier cosa. Es muy grave. Profesora, quiero aprovechar al máximo el tiempo porque me queda otra interesantísima pregunta, y es que en este encuentro en Apulia hay dudas, hay resquemores de que puede constituir una cumbre borrascosa más del G7, porque han ocurrido muchas. ¿Puede esperarse en estos momentos propuestas para acciones concretas más allá del grupo, o como dice la primera ministra italiana Claudia Meloni, llegar a iniciativas reales para el sur global? ¿Considera que será una cumbre borrascosa más o podría darse esta situación positiva que ha sugerido la primera ministra italiana? Bueno, realmente el planteo de la cumbre es muy oportuno si tenemos en cuenta todo lo que hemos discutido. Ahora, ¿realmente se va a lograr? Porque si vamos a profundidad a todos esos elementos estructurales presentes en el proceso, está claro que para tener una actitud correcta hacia el sur, hacia los países subdesarrollados, pues no basta con realizar una cumbre del G7
en el puntico de la bota italiana, que bueno, está al sur. Sí, A porque ver, sí, tiene es muy toda, interesante. muy interesante. Es Fue, muy interesante. Me alegro que usted llegue a Sí. ese detalle porque es simbólico donde la ubicaron. Es el Borgo Egnatia, Borgo que queda Egnatia, precisamente en la puntica de la del bota. tacón de la geografía y por tanto, italiana. y que va, no hemos tocado ese tema brevemente, los temas de la migración del sur a los países europeos, los temas que están vinculados al desarrollo de ese sur global, que como sabemos engloba también no solo al sur subdesarrollado, sino a los más vulnerables y demás, lo que es un concepto un poco complicado. Pero bueno, en términos reales, ¿qué posibilidades tendría esa cumbre de resolver temas que constituyen elementos estructurales de desigualdad y pobreza que durante mucho tiempo no se han abordado y para los cuales la crisis actual, la multicrisis, tiene impactos tan profundos? Y el principal es que ellos se tienen que poner de acuerdo sobre sus políticas monetarias financieras. Y que es bastante difícil que lo logren en estos momentos. Es suficientemente difícil, pero bueno, vamos a ver qué ocurre. Profesora, nos quedamos siempre con sabor, con ese sabor en la boca de querer un poquito más, pero el tiempo se nos acaba, pero vamos a tenerla presente porque ya estaremos disponibles también con otros temas muy vinculados a este. En instantes estamos de vuelta para despedir nuestro programa. Antes y después de cada cumbre del G7, desde la primera y la actual no parece que sea la excepción, los líderes de las llamadas 7 democracias más desarrolladas enarbolan, y lo ponemos entre comillas, pues lo dicen ellos, no yo, el compromiso con el respeto de las reglas establecidas. Por supuesto, reglas establecidas por ellos. Veamos si tras la cita en Apulia emanan iniciativas destinadas a atender las urgencias de la comunidad internacional o resulta una cumbre borrascosa más donde solo atienden a lustrar sus propios ombligos. Síganos en nuestras redes sociales. Nos vemos en nuestra próxima entrega.